Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro curso de Mariología. Estamos pero súper contentos y súper felices de poder estar poco a poco conociendo un poquito más de la Virgen María. Y recuerden que esto está dentro de un curso de teología. La teología es el conocimiento de nuestra fe y la comprensión de nuestra fe. Nuestra fe la profesamos cada domingo en la misa, en el credo, pero nuestra fe, esa fe que aprendimos de pequeñitos, la queremos conocer más profundamente y sobre todo la queremos comprender. Y esto es lo que hace la teología. La teología busca la inteligencia de la fe, la comprensión de la fe. Como decía San Anselmo, la teología es la fides querens intellectum. Es la fe que busca comprender. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Estamos buscando comprender nuestra fe. Y muy concretamente estamos buscando comprender nuestra fe, la fe revelada por Dios, la fe de la Iglesia sobre la Virgen María. Este es el objetivo de nuestro curso de Mariología. Lo estamos haciendo porque estamos en el mes de mayo y porque, amamos a la Virgen María. Vamos a comenzar nuestra clase invocando al Espíritu Santo y pidiéndole luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues que el Espíritu Santo nos ilumine para comprender, que el Espíritu Santo nos inflame para amar nuestra fe y que el Espíritu Santo nos llene nuestras vidas, como llenó el corazón, el alma y la vida de la Santísima Virgen María. Bien, en nuestro primer tema hicimos una revisión por el Antiguo Testamento. Nos dimos cuenta que en el Antiguo Testamento tenemos datos muy escasos sobre la Santísima Virgen, que tenemos algunos textos que llamábamos por acomodación, que acomodando se aplicaban muy bien a la Virgen Santísima, que aunque no hablaban directamente de ella, sí se podían aplicar. Recuerden que para comprender bien toda la Sagrada Escritura, para comprender bien el mensaje que nos da Dios, nuestro Señor, en las Sagradas Escrituras, lo debemos ver hacia el prisma que nos desvela la Escritura, que es Jesús. Tenemos que leer la Escritura con una lectura cristológica. Viendo a Jesús, comprendemos y la vida y el anuncio de Jesús ilumina el resto de la Escritura. Así es que, encontramos en el Antiguo Testamento algunos pasajes que son iluminados por la novedad de Cristo con su madre, y encontramos dos pasajes que son muy ciertamente marianos. El primer pasaje es el de Génesis 3:15, el protoevangelio, la promesa de salvación, la promesa y el anuncio de salvación que nos da Dios justamente inmediatamente después del pecado. Y esa promesa se lleva a cabo, por supuesto, por Jesús, el único Salvador, pero por medio de María. Esas enemistades que Dios los pone entre el mal, entre el diablo y la mujer y su generación, o sea, Jesús. Vimos también brevemente el otro texto de Isaías con esa profecía que le dice al profeta Ahaz y que luego el Nuevo Testamento recogerá. He aquí que una virgen va a concebir y va a dar a luz, va a parir un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, porque él será Dios con nosotros. Ayer vimos algunos textos de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son sinópticos, no se llaman simpáticos o evangelios de otro tipo, sinópticos, que quiere decir de un solo golpe de vista. Son los tres primeros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, que son bastante semejantes. Poniéndolos en tres columnas vemos todas las semejanzas y vemos que tienen posiblemente una misma raíz. Los estudiosos dicen que la raíz de esos tres evangelios es justamente el evangelio de San Marcos. Hoy vamos por supuesto, en el evangelio, en la clase de ayer, igual que en la del lunes, yo no vi absolutamente todos los textos marianos o todas las referencias marianas. ¿Por qué?
Primero, porque no tenemos tiempo y segundo, porque estoy eligiendo aquellos que son más significativos para la teología. No para la vida espiritual, que es muy bueno, pero pues no estamos dando clase de vida espiritual mariana, sino clase de teología. Queremos ver los principios y los dogmas y las creencias de fe que tenemos como católicos, ¿verdad? Y queremos comprenderlos a través e iluminados por la Sagrada Escritura. Recuerden que la Sagrada Escritura es la fuente de la teología. La Sagrada Escritura es de donde surge la teología y de donde se alimenta la teología. Hoy vamos a dedicarnos al Evangelio de San Juan, al cuarto Evangelio, que es un poquito diferente a los otros tres Evangelios, no sigue el mismo esquema, no presenta ni los mismos milagros ni los mismos discursos de Jesús, pero también es Evangelio, es buena noticia, noticia de salvación que nos trae. Recuerden, el Evangelio, la buena noticia es Jesús. Es Jesús. Y Jesús, esa buena noticia, nos la han pasado, nos la han transmitido, nos la han entregado. Recuerden, entregado en latín se dice traditio, la entrega es traditio, pues esa buena noticia nos la han entregado en tres evangelios, ¿ok? En tres escritos. El único evangelio que es Jesús, la única buena nueva de salvación que es Jesús, nosotros la recibimos de cuatro formas, en esos cuatro evangelios. Hoy vamos a ver los escritos de San Juan, el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis concretamente, y después, si tenemos tiempo, veremos también un texto de los Hechos de los Apóstoles y otro de Gálatas. Recuerden, los Hechos de los Apóstoles está escrito por el mismo autor del Evangelio de San Lucas, Lucas mismo. Bien. Lo primero que podemos decir sobre los escritos de San Juan, conviene hacer una pequeña reflexión antes de tomar los textos. San Juan, como les hemos dicho, es un poco diferente a los otros evangelistas. A San Juan le llaman San Juan el evangelista, a San Juan le llaman Juan el apóstol, a San Juan le llaman el discípulo amado y a San Juan le llaman también Juan el teólogo. Porque la característica concreta que tiene Juan en sus escritos, en su Evangelio y en su Apocalipsis y también en las cartas, es que es un profundo teólogo. Tiene una densidad teológica grande. No solo relata hechos de Jesús, no solo relata enseñanzas de Jesús, no solo cuenta milagros de Jesús, sino que da una explicación teológica. Juan hace tiene un pensamiento teológico sobre las obras de Jesús. Logra ver en la historia, logra ver los elementos de fe y logra hacer un estudio teológico y eso es lo que escribe y transmite. Recuerden que los evangelios están dirigidos a comunidades. Esos evangelios fueron escritos para comunidades concretas que estaban en circunstancias concretas y que tenían necesidades concretas. Y la mayor y la fundamental necesidad era el conocimiento de la fe, era el conocimiento de Jesús. Recuerden que esas nuevas comunidades a las que apenas se les ha anunciado sobre Jesucristo, conocen muy poco y los evangelios traen, ¿verdad? Traen esa noticia. Y piensen que antes de los evangelios está la predicación de los apóstoles. ¿Okay? Los apóstoles no comienzan a predicar el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Juan o el Evangelio de Mateo. Los apóstoles empiezan a predicar lo que Jesús les dijo, lo que Jesús les transmitió, lo que Jesús les entregó, la traditio. Lo que recibieron de Jesús antes de escribirse los evangelios, ya estaban ellos predicando. Ellos no se esperaron a que saliera el libro de los evangelios. Ellos no se esperaron a que se editaran y se aprobaran cuáles eran los evangelios reales y canónicos y cuáles eran apócrifos. No, los apóstoles comenzaron a enseñar a Jesús, a enseñar el núcleo de la enseñanza de Jesús, que lo llamamos el querigma, el núcleo de la enseñanza de Jesús y de la vida de Jesús, del acontecimiento y buena noticia de Jesús, que es que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. Ese que murió por nuestros pecados no es cualquiera, es Dios, porque tiene el poder de resucitarse a sí mismo. Bueno,
El Evangelio de Juan también va dirigido a una comunidad y Juan procura explicar teológicamente. A Juan le gusta la profundidad teológica, a Juan le gusta la historia, cuenta la historia, lo que cuenta es verdadera historia, lo que va contando en sus narraciones es verdadera historia. Pero, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, el estilo de San Juan es un estilo muy simbólico. Pone en boca de Jesús y pone en sus reflexiones muchísimos símbolos sobre el agua viva, sobre el pan bajado del cielo, sobre el maná y un montón de símbolos. La resurrección, la verdad, la vida, el camino, un montón de símbolos sobre Jesús. Usa mucho la simbología en su Evangelio, pero usará muchísimo después la simbología en el Apocalipsis, en las revelaciones que él tiene. Apocalipsis, que significa revelación. Bien, vamos entonces a ver los dos, porque en el Evangelio de San Juan solo tenemos dos pasajes sobre la Virgen María. Nos centramos ya en el tema mariano, en este curso de Mariología que estamos teniendo. El primer pasaje es las bodas de Caná. El pasaje de las bodas de Caná lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2 de los versículos 1 al 12. Bien. Recuerden ustedes el pasaje, hubo una boda en Caná de Galilea y fueron invitados Jesús y sus discípulos y también la madre de Jesús. Estando en la boda, resulta que la madre se da cuenta, la madre de Jesús se da cuenta de que se les ha acabado el vino y se lo dice a Jesús. Estamos al inicio del Evangelio, es el capítulo 2. En el texto anterior, Jesús ha llamado a los primeros discípulos. En Juan 1, 35 al 51, él ha llamado a los primeros discípulos, ¿verdad? Y después, en el capítulo 2, versículo 1 al 12, comienzan las bodas de Caná. Jesús ya ha llamado a los discípulos, los tiene ya elegidos y va a un banquete, le invitan a un banquete y ahí está. Falta vino. Jesús le dice, mira, ¿les falta vino? Jesús le dice, mujer, ¿y a ti y a mí qué nos importa esto? ¿Qué centramos nosotros aquí? Y la madre de Jesús dice a los encargados, mire, hagan lo que él les dice. Jesús le había dicho, esto no es cuestión nuestra, no es asunto nuestra y además no ha llegado mi hora. La madre de Jesús entiende muy bien a Jesús y sin embargo insiste a los encargados, hagan lo que él les dice. Bueno, le llevan Jesús dice que llenen unas vasijas que había ahí para las purificaciones, las llenan hasta los topes y Jesús hace un milagro maravilloso, convierte ese agua en vino, ¿verdad? Se lo dan al maestresala y dice, este vino es el mejor, le dice al novio, ¿cómo se te ocurre dar el vino mejor al final? Al final, cuando ya están medio borrachitos todos o medios tomados todos o no aprecian ya tanto el buen vino. Y termina el pasaje diciendo, este es el primer signo que hizo Jesús, ¿verdad? Y sus discípulos dieron gloria a Dios y creyeron en él. Bien, ¿qué reflexiones podemos sacar de este evangelio? Bien, la primera reflexión, y son reflexiones teológicas, no intento hacerles una meditación ni una reflexión que es muy bonita, podemos hacer una meditación, una prédica, una plática, un tema, una catequesis fantástica sobre esto, pero vamos a procurar hacer teología, o sea, qué enseñanzas de la fe podemos sacar de este pasaje y cómo podemos comprobar y cómo podemos comprender esas enseñanzas y cómo podemos escarbar un poquito en el texto para descubrir esos tesoros que están un poco más escondidos y que tenemos necesidad de hacer una reflexión con nuestra mente. Hay dos maneras de descubrir tesoros. Me refiero a textos evangélicos, hay muchísimas maneras, ¿no? Pero hay dos maneras generales de descubrir los tesoros del Evangelio. La primera manera es la manera del corazón. Yo descubro los tesoros en el silencio de mi corazón, en la meditación de mi corazón. Es la vía espiritual. Y es una vía preciosa y maravillosa que nos santifica. Y la otra manera es la que estamos haciendo nosotros. Yo descubro esos tesoros a través ya no de un esfuerzo de mi corazón, un esfuerzo de mis afectos, sino a través de un esfuerzo de mi inteligencia iluminada por mi fe.
y escarbo para descubrir un poquito más de lo que dice el texto. Escarbo para lograr comprender y meterme un poquito más y sacarle más jugo de conocimiento y de comprensión a ese texto. Bien. El texto es un texto cristológico, definitivamente es cristológico, habla de Cristo haciendo su primer milagro, habla de Cristo que manifiesta su gloria y que enciende la fe de sus discípulos, hace su primer signo. Pero este pasaje es también un pasaje mariano, ¿verdad? Aquí la manifestación, el inicio de la manifestación de Cristo llega a través de María. María está ahí operante y hace su presencia y su palabra hace que Jesús entre en acción. No sabemos qué hubiera sucedido si María no hubiera dicho nada. Posiblemente Jesús se habría enterado, no se habría enterado. No sabemos, ¿verdad? Pues como Dios, por supuesto, se entera de todo, pero ¿hubiera hecho algo? Pues bueno, parece que no, porque la respuesta primera a María fue: esto no nos interesa, ni nos incumbe ni a ti ni a mí. Si Jesús entra en acción, si Jesús adelanta su hora, si Jesús hace un gran signo, es por una acción de María, una acción de María. Y esa acción tiene efecto en su Hijo. Vamos a ir explicándolo un poquito. Bien, en el versículo 3 dicen: no tienen vino. La Virgen María no le hizo falta decirle a Jesús: oye Jesús, ¿podrías hacerle un favor? La Virgen María conocía a Jesús. Conocía el corazón de Jesús. Conocía que el corazón de Jesús se movía ante las necesidades de los demás. Cuando ve las necesidades del otro, no tienen vino, ella sabía. Ella, que todavía no había visto, posiblemente no sabemos nada de los 30 años de vida oculta. Sabemos, por supuesto, de la anunciación y del nacimiento y del anuncio del ángel, pero en esos 30 años de vida oculta, posiblemente María no vio ningún milagro de Jesús. Vio sillas, mesas, muebles y armarios que Jesús hacía, ¿verdad? Pero no vio obras maravillosas, no vio prodigios, signos y milagros. Pero sin embargo, María conocía a Jesús. Y esto es un dato importante. No solo conocía a Jesús, no solo sabía que Jesús era sensible a las necesidades de los demás, sino que ella sabía que Jesús le iba a hacer caso. Jesús era un hombre obediente. En el pasaje del templo vimos que después de que Jesús se pierde en el templo y que vuelve a la casa y les dice: bueno, yo me ocupaba de las cosas de mi padre, pero dice, después se mantuvo sujeto. El niño, dice el Evangelio, crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Eterat subditus illis. Y se mantenía sujeto a ellos. Bien, o sea, era obediente. Sabía en ese sentido que un deseo de su madre, su hijo se lo iba a cumplir. Bien, y hace que adelante su hora, o sea, la hora de la manifestación de Jesús, la hora asignada por el Padre Celestial, María hace que la adelante. No ha llegado mi hora, le dice Jesús, y sin embargo, la adelanta. Adelanta su hora, ¿por qué? Porque María intercede. Intercede. No hay otra manera. Yo pienso que no hay otra manera de ver este pasaje. No hay otra manera. Ante la intercesión de María, Jesús actúa y Jesús hace milagro. ¿Ok? Bien, el versículo 4 dice: ¿qué nos importa a ti y a mí? Para algunas personas este versículo les resulta difícil, les surge la dificultad porque dicen, bueno, Jesús llama a su madre mujer, no le dice: ¿qué nos importa a ti y a mí? Madre, María, ¿qué nos importa a ti y a mí? No, le llama mujer. Y algunos dicen, mira, la trata con desprecio. Bueno, uno lo puede ver así, que trata a María con desprecio, pero también lo podemos ver que Jesús, cuando le dice mujer, ve en ella su condición femenina. Es como diciendo: ¡ay, mujer! Tú con tus cosas de mujer. Las mujeres que se dan cuenta de todo.
Los hombres a veces no nos damos cuenta. Los hombres no nos damos cuenta que tenemos la ropa sucia, no nos damos cuenta que tenemos la ropa desplanchada, no nos damos cuenta que tenemos el cuarto hecho un desastre, no nos damos cuenta que fulanita nos estaba mirando, que menganito nos estaba escuchando. Las mujeres tienen mucha más perspicacia, mucha más atención, muchísima más intuición. Al decir ese mujer, posiblemente Jesús se estaba refiriendo a la condición femenina de María. Ay, como diciendo, ay mujer, te has dado cuenta, tú te fijas en todo, estás atenta a todo. Bien. Es también seguro que Juan quiso hacer, en este mujer de las bodas de Caná, quiso hacer un paralelismo con el único otro pasaje que tenemos de María en el Evangelio de San Juan, que es al final de la vida de Jesús. Cuando Jesús está muriendo, que lo veremos en un momento, y que también llama a María mujer. Le dice Juan, le dice a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Y después al discípulo amado, ahí está tu madre. Seguramente Juan está haciendo un paralelismo, ¿verdad? En su aspecto también femenino, de mujer. Mujer, tú que eres mujer, tú que eres madre, o que engendra. La mujer es la que engendra, ¿verdad? Pues engendra a este nuevo hijo. Ya lo veremos en el pasaje siguiente. Y también, por supuesto, Juan, Juan en su evangelio da mucho realce a las mujeres. En los otros evangelios las mujeres tienen muy poco protagonismo. En este evangelio las mujeres tienen protagonismo. Tiene protagonismo la samaritana, tienen protagonismo la mujer adúltera, tienen protagonismo Marta y María, tiene protagonismo la Magdalena y tiene protagonismo su madre, por supuesto. ¿Okay? Entonces, al decir mujer, Juan, dirigiéndose a una comunidad específica, está en cierto sentido diciéndoles, la mujer también tiene una condición especial y una importancia especial en esta nueva obra que ha hecho Cristo, que se llama la Iglesia, en esta nueva comunidad de fe. Bien, este evangelio de las bodas de Caná nos habla especialmente en cuanto a Mariología de el poder de intercesión de María. El poder que María ejerce sobre Jesús. El poder real que María ejerce sobre Jesús. Tan real, no se opone a Jesús ni se opone a la hora de su Padre, pero logra adelantarlo, logra, por así decir, cambiar los planes de Dios. Por supuesto que Dios no cambia los planes, somos nosotros los que nos ajustamos a los planes. Y seguramente en el plan de Dios estaba esa intercesión de María. Bien, vamos a ver el segundo texto que tenemos en el Evangelio de San Juan. Tenemos solamente estos dos textos en el Evangelio. Es el texto que encontramos en Juan 19, de los versículos 25 al 27. Es Jesús en la cruz. Jesús poco antes de morir. Jesús que ya sabe que está encomendando, a punto de encomendar en las manos de su Padre su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi alma, mi vida, mi último suspiro. Te estoy encomendando en tus manos de Padre. También encomienda a su madre. Dice así el Evangelio. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Este es el Evangelio de Juan 19, 25, 27. ¿Qué podemos ver de este pasaje? Bueno, lo primero que salta a la vista es que María está al inicio de la vida pública de Jesús, en el primer milagro que hace en Caná de Galilea, y María está al final de la vida de Jesús. Muestra su perseverancia en el acompañar a Jesús, muestra su valentía y el amor que María tenía a su hijo, como cualquier madre, pero con la intensidad de una madre de este tipo,
y dio un hijo de este tipo. Teológicamente hablando, ¿qué podemos decir? Bueno, el hecho de que Jesús coloca en las manos del discípulo amado a su madre y también coloca al discípulo en las manos de su madre, nos dice que esta conversación que Jesús tiene desde la cruz, o esta última encomienda que Jesús tiene de la cruz, trasciende los lazos familiares y llega a los lazos del creyente. ¿Ok? Recuerden, ¿qué es lo que quería escribir Juan? No solo la materialidad del texto, que el texto en sí mismo es bastante claro. El texto en sí mismo dice, Jesús pone en las manos de Juan una de las más cosas preciosas que tendría, que es su madre. Yo no sé qué otra cosa, aquí en la tierra tendría más preciosa que su madre. No sé. Quizá el serrucho de carpintero, lo dudo, ¿verdad? Quizá una Torá que tenía en su casa, también lo dudo. ¿Qué cosa tendría más valiosa Jesús aquí en esta tierra? Lo más valioso humanamente y personalmente es su madre, como cualquier hombre. Jesús fue como cualquiera de nosotros, hombre al 100%, menos en el pecado. Y el afecto que cualquiera de nosotros tenemos a una madre, y una madre que es buena, y un hijo que es bueno, la unión y el estrechamiento entre ambos es enorme, especialmente en el momento de la muerte. Y en ese momento de la muerte le dice, repito, mujer, ahí tienes a tu hijo. Le a la Virgen María, dice, ahí está tu hijo, trátalo como tu hijo. Es que la Iglesia, y cada uno de nosotros en la Iglesia, en la tradición de la Iglesia, ha visto esto no solamente refiriéndose a Juan, sino refiriéndose a los creyentes, a cada uno de los hermanos de Jesús, que somos cada uno de nosotros creyentes, somos hermanos de Jesús. Jesús es nuestro hermano mayor y cada uno de nosotros somos hermanos. Al encomendar Jesús a Juan bajo el cuidado de María, está diciendo, comunidad de creyentes, pónganse bajo el cuidado de María. María, cuida de cada uno de ellos como tu hijo. Muchas personas tienen dificultad en este pasaje y dicen, bueno, esto es algo concreto, puntual y personal. Está hablando solamente de María y de Juan, de dos individuos. No está hablando de una colectividad, no está hablando de los discípulos, no está hablando del resto de los discípulos y no está hablando de todos los creyentes que vendremos después. Muchas personas ven así este texto. Repito, ¿verdad? El mensaje que está dando San Juan en su simbolismo y en su mayor extensión es algo que va muchísimo más allá de los lazos familiares. Va más allá de los lazos familiares por lo siguiente. Luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y dice que desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. Y acaba de decir que junto a la cruz estaba María Magdalena y María la de Cleofás. Estaban sus familiares también. Y según eso, pues tenía hermanos y familiares más cercanos. Y sin embargo, se lo encarga a Juan. Y Juan la recibe en su casa desde entonces. El mensaje que está dando Juan en este texto no es solamente contando un hecho puntual y personal entre dos personas, un individuo llamado María y un individuo llamado Juan. Está hablando a una comunidad de fe y está invitando a una comunidad de fe justamente a invitar y a recibir a María en su casa. Y así lo ha leído la Iglesia desde siempre. Y así ha actuado la Iglesia desde siempre. Invitamos a María a nuestra comunidad. Ella, la primera creyente, tiene un lugar en nuestras casas de creyentes. Ella, la primera creyente, es recibida por los discípulos. Y no solo eso, ella cuida también de los discípulos, cuida de nosotros como hijos. Bien,
El texto también nos abre una reflexión sobre la virginidad de María, lo que acabamos de decir, que no tuvo otros hijos. Si hubiera tenido otros hijos era normal y obvio. Recuerden lo que dijimos al inicio, estamos escarbando, no solamente estamos leyendo, ¿ok? Estamos escarbando. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? No nos quedamos en una lectura facilona. Intentamos escarbar el mensaje que nos quiere dejar Juan y el mensaje que a través de Juan nos quiere dejar Dios. Y vamos sacando conclusiones del texto. No son invenciones, son conclusiones superlógicas. Una mujer que tiene, como vimos ayer, que se le presentan los hermanos, 3 o 4 hermanas y sus hermanas, pues es lógico que si muere un hijo, pues se irá a vivir con alguno de los otros hijos. Y sin embargo no. Se va con una persona, Juan, que apenas ha conocido durante 3 años. Apenas ha conocido, porque 3 años dura la vida pública de Jesús. Y al inicio de esos 3 años, Jesús llama a Juan. No lo conocía antes. María lo conoció un poquito después, menos de 3 años. Y sin embargo, dice, como voluntad de Jesús, su última voluntad desde la cruz, recibe a mi madre. Recibe en tu casa a mi madre. Dice a la comunidad cristiana, reciban en la fe y reciban en sus corazones a mi madre. Y a María le dice, cuida de ellos. No solo cuida de Juan. Esto supera el individuo. Cuida de ellos, cuida de esta comunidad de creyentes, cuida de este grupo que acabo de formar, que será la nueva Israel, el nuevo pueblo de Dios. Cuida de ellos. Ahí tienes a tu hijo. Es obvio que en una lectura un poco más detenida, más pausada, meditativa y serena, uno escarba y descubre consecuencias lógicas del texto. El texto Dios nos lo ha entregado. Y nos lo ha entregado para que lo entendamos y para que logremos entender lo que Él nos quiere decir. Que no nos quedemos solo en letras, sino que logremos entender el mensaje muy claro para el que quiera verlo. Bien, vamos a dejar aquí este pasaje y vamos al tercer pasaje de San Juan. Este ya no está en el Evangelio de San Juan. Recuerden que tenemos 4 evangelios. Juan es el 4º evangelista, no es parte de los sinópticos. Más y más discursos, denso teológicamente, más profundo, un poquito más difícil de leer, ¿verdad? Pero muchísimo más profundo y con más jugo teológico, con mayor comprensión de la fe, ¿verdad? Juan escribe después unas cartas y también escribe un libro llamado el Apocalipsis. El Apocalipsis quiere decir revelación. La revelación es la palabra Apocalipsis en español la traducimos como revelación. Así es que, es que nosotros lo llamamos, ¿verdad? En el Apocalipsis los símbolos son muchísimo más grandes. O sea, hay una simbología. En el Apocalipsis muchas personas interpretan o entienden el Apocalipsis de una manera, otras personas lo interpretan de otra manera. Padre, la interpretación del Apocalipsis, ¿cuál es la interpretación del libro en sí mismo y cuál es la interpretación de cada una de las visiones que tiene Juan y que escribe Juan ahí? ¿Cuál es la interpretación? Yo tengo que decirles que no hay una interpretación o no hay una lectura única y que la Iglesia no tiene oficialmente una lectura única del Apocalipsis, no múltiple. Bien. Y un mensaje que está lleno de simbolismos. Y de nuevo, yo les invito a que ustedes recuerden, estos libros no cayeron un día de repente del cielo como vinieron. No nacieron debajo de la tierra y salió un árbol y una madura cayó el libro del Apocalipsis. No, es un libro escrito por un autor y dirigido a una comunidad
o a varias comunidades, ¿verdad? En el inicio hay varias cartas de San Juan a la iglesia de tal y a la iglesia de la Odisea y a la iglesia de Filadelfia y a varias comunidades. Entonces, es un libro dirigido a unos cristianos concretos en una situación concreta. Y la situación en la que escribe Juan, ánimo y confianza a esas comunidades perseguidas, a esos cristianos para que se mantengan fuertes ante el peligro, fuertes ante la adversidad, ¿verdad? Y la lectura general de todo el Apocalipsis es una lectura de esperanza en un futuro mejor, que es como termina el Apocalipsis con la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Un poco como diciéndoles, miren, tengan esperanza, tengan confianza, tengan ánimo, vamos a estar bien. Pero Juan como que dice también, no lo dice así, pero lo dice en sus revelaciones, y aunque no estemos bien, aunque nos vaya mal, aunque nos persigan, aunque nos calumnien, aunque nos encarcelen y aunque nos maten, hay una Jerusalén celestial por la cual vale la pena mantenerse en la fe. Entonces, está llamando a esas comunidades cristianas a tener esperanza en esta vida y esperanza que les llena de fortaleza, pero también tener esperanza en la vida eterna, que les llena de paz y que les llena de confianza. Bien, y está intentando, la segunda cosa, por eso les decía que es un texto, el Apocalipsis, es un texto muy eclesiástico o eclesial. Habla mucho de la iglesia como comunidad aquí e iglesia como comunidad triunfante que después será en el cielo. La mayoría de las imágenes y por supuesto los discursos van dirigidos a la iglesia y nos hablan de la iglesia perseguida, una gran persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, diciendo eso, vamos a leer el texto, aunque sea rápidamente porque veo que el reloj corre. Pero conviene leer la palabra, conviene tener contacto, conviene tener roce con la palabra, no solo explicar sin leer la palabra. Vamos a entrar en directo con lo que es la fuente de la teología, que es la palabra de Dios. Apocalipsis 12, del versículo 1 al 6. Una gran señal apareció en el cielo. Vayan imaginándoselo ustedes. Han visto muchos cuadros, muchas representaciones, muchos dibujos. Ustedes imagínense como lo va describiendo. Vaya poniendo las cosas. El cielo. Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo. Un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 10 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo frente a la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 260 días. Esa es la palabra de Dios. Bien, como ven, este pasaje está lleno de simbolismos y también es muy difícil, es una tarea muy difícil tratar de descifrar cada uno de los símbolos. ¿Qué quiere decir ese lugar donde se escondió en el desierto la mujer? Es un lugar preparado por Dios. ¿Qué quiere decir esos 260 días? ¿Qué quiere decir aquello de las 7 cabezas y las 7 diademas y de los 10 cuernos? ¿Dónde estaban los cuernos si solo eran 7 cabezas? Y queriendo describir cada una de las cosas o interpretar cada una de las cosas o dar significado a cada una de las cosas, nos perdemos. Bien,
voy a intentar hacer una lectura mariológica de este texto. Como les digo, es una lectura eminentemente eclesiológica. Juan escribe a la iglesia. ¿Ok? Una iglesia que, como esta mujer, ¿verdad?, es perseguida. Una iglesia que tiene un enemigo enfrente, un enorme dragón que lo quiere devorar y que hace todo lo posible para devorarlo. Y la mujer es salvada por Dios nuestro Señor. Escondida, pero salvada, ¿verdad? Un poco reflejando la situación en que estaban esos cristianos a los que se dirige Juan. ¿Ok? Somos una iglesia que está siendo perseguida, que hay un enorme dragón que la quiere comer completamente, con todo el poder, con todos los cuernos y todas las cabezas. Es la consumación del mal, es el mal más absoluto que puede haber, y tenemos que huir y escondernos y vivir ahora escondidos. 260 años, o sea, por un tiempo desconocido. Bien. Varias cosas que podemos decir. El sol y la luna, en el versículo 1, son adornos que simbolizan la presencia de Dios. Ese sujeto, esa mujer que aparece como señal en el cielo, simbolizan la presencia de Dios. En toda la simbología de Juan y en toda la simbología bíblica, el sol y la luna no son adornos simplemente, sino que simbolizan la presencia de Dios nuestro Señor. Las dos estrellas, ¿a qué nos suena el número 12? Siempre a las 12 tribus de Israel. Como diciendo que esta mujer pertenece, es parte y está coronada de las 12 tribus de Israel. Es pueblo escogido. Pueblo escogido primero o pueblo escogido nuevo. Bien, en el versículo 2 dice que esa mujer grita ante los dolores del parto. Grita. Algunas personas tienen dificultad con este texto porque dicen, bueno, ven una alusión a que María pues no fue virgen, a que María perdió su virginidad, porque si da a luz con dolor, quiere decir que deja de ser virgen. Si da a luz con dolor, quiere decir, y algunas personas lo ven así, María posiblemente fue virgen, como lo dice el ángel, como lo profetiza Isaías, ¿verdad? La joven doncella va a dar a luz, pero en el momento de su parto, ya no. Bueno, hay personas que así lo ven y que personas creyentes, y estoy hablando a creyentes, ¿verdad? Y a mí me resulta un poco extraño. Un poco extraño. A ver, ¿tú logras creer que una virgen puede tener un hijo? ¿Lo logras creer? ¿Eso sí lo logras creer? ¿No se te hace extraño? ¿No se te hace mucho extraño? Pero bueno, tú aceptas eso porque es palabra de Dios. ¿Logras creer que una virgen va a dar a luz un hijo? Pero luego no logras creer que dándole permanece virgen. Aquí los parámetros de la fe son diferentes. Son diferentes. Es como, no sé, es como si tú a un niño le estás contando un cuento de que no sé, el osito entró en la casa y no sé qué, y el niño pequeño te pregunta, ¿y el osito de qué color tenía el vestido? Y tú le dices, oh, el osito tenía el vestido azul. Y dice, no te creo. Los osos no tienen el vestido azul. Esa es una lógica muy infantil. Cree en que un oso entra en una casa, pero luego no cree el color del vestido del oso. Entonces, falta un poco de rigor lógico. Hombre, si entramos en la dinámica de la fe, que cree que María es virgen porque así lo revela Dios, ¿cuál es la dificultad en decir Dios que es capaz de fecundar a una virgen sin concurso e intimidad humana? ¿Cómo no va a ser capaz de que esta virgen permanezca virgen, incluso en el parto y después del parto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es que no es capaz Dios? Si es capaz de hacer fecunda a una virgen, si es capaz, fíjate, si es capaz de poner semilla en el seno de una virgen, semilla, por así decir, en el seno de fuera para adentro, poner semilla en el seno de una virgen sin dejar de ser virgen, ¿cómo no va a ser capaz
de que cuando salga el producto de esa semilla, siga siendo virgen? ¿Cuál es el problema? Yo no veo ningún problema. No veo ningún problema, ¿verdad? Pero bueno, hay personas que se les hace difícil y yo lo entiendo. Lo puedo entender, pero a mí se me hace tan sencillo de comprenderlo, ¿verdad? Bien, presentan esa dificultad. Después, la oposición del dragón frente a la mujer recuerda la oposición de las enemistades de la serpiente y la mujer que vimos en el Génesis 3:15. ¿Okay? Esa enemistad que hay entre ese dragón, dice que se pone enfrente de la mujer, ese dragón que simboliza la serpiente antigua, la serpiente del Génesis, que se pone de vuelta enfrente a la mujer. Que la primera vez que se puso enfrente a la primera mujer, a Eva, la mujer sucumbe, se la come y la destroza. La destroza y como le dice el Señor, gemirás cuando des a luz. Y justamente en este texto también dice que esta mujer gemía ante los dolores del parto, ¿verdad? Entonces, también es ese mismo hecho de gemir ante los dolores del parto. El hecho de que gima ante los dolores del parto no quiere decir que deja de ser virgen. Una persona es virgen cuando no tiene relaciones sexuales con otra persona, cuando no ha tenido en absoluto relaciones sexuales con otra persona. No es virgen si se le ha horadado la vagina, el himen, lo que sea. Eso no es. Eso es prueba de virginidad, pero eso no es lo que hace virgen o no virgen. También de un varón se dice que es virgen. ¿Cómo pruebas tú que un varón es virgen? ¿Cómo pruebas que el varón es virgen? ¿Ok? La virginidad no está solamente en un hecho material. ¿Ok? La virginidad está en un hecho de toda la persona. Yo como persona soy virgen. Yo como persona no he tenido contacto íntimo sexual con nadie y eso me hace virgen. Independientemente de que tenga o no tenga, abierto o no abierto, roto o rasgado, independientemente de eso, mi virginidad es el conservarme intacta. ¿Ok? Eso es lo importante de la virginidad. Pero bueno, las enemistades, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Y después... podemos preguntar, ¿quién es esta mujer? Bueno, efectivamente, el sentido principal de esta mujer, en el que habla Juan, indudablemente se refiere a la iglesia, a esa iglesia perseguida a la que escribe. Es el sentido principal, ¿verdad? Pero en un sentido secundario también se puede aplicar a María y lo aplicamos con mucha exactitud, no con toda la exactitud, pero aplicamos con mucha exactitud a la Virgen María. Como les dije al inicio, los textos del Apocalipsis no podemos encasillarlos y decir, este es el significado único de este texto. No, tiene muchos y varios sentidos. Y la Iglesia ha descubierto desde siempre en este texto un texto mariano, también eclesial, eclesiológico, pero también mariano, con un componente mariano maravilloso, de esa mujer vestida del sol, María vestida y llena de gracia, con la luna bajo sus pies, la corona de 2 estrellas que la hace reina de todas las tribus de Israel y del nuevo Israel, ¿verdad? Con su hijo en su seno, ¿verdad? Y que logra no ser devorada por el Dabón. Logra no contaminarse con el pecado. La Iglesia siempre lo ha atribuido a la Virgen María y también a la Iglesia misma. Bien, pasamos al último texto. Yo creo que nos va a dar... De San Juan ya hemos visto los textos, vamos a ver un pequeño texto de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden, los Hechos de los Apóstoles está escrito por Lucas, el evangelista Lucas, es el segundo libro. Dice, en mi primer libro, oh querido Teófilo, te escribí sobre todo aquello que hizo Jesús. Y ahora empieza a contar la vida después de Jesús. Bueno, cuenta alguna de las apariciones de Jesús para la ascensión, ya Jesús se va y cuenta la vida de los discípulos. Y justamente después de la ascensión de Jesús, narra este hecho que tenemos aquí. Este pasaje que está en Hechos de los Apóstoles o Actos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Es un verso muy breve.
Todos se refiere a los judíos, a los 11 apóstoles, ¿verdad? Todos, dice que después de que Jesús subió a los cielos en el monte, ¿verdad? Volvieron a Jerusalén y dice, todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Bien, el pasaje, como digo, está ubicado en ese momento y desde entonces María está presente con los 11 apóstoles, persevera con ellos en la oración. El pasaje se ubica, como digo, entre la ascensión del Señor y Pentecostés. ¿Okay? Se quedan en Jerusalén por mandato del Señor y, dice, Pedro se va al Monte de los Olivos, a la casa, cerca del Monte de los Olivos, a la casa donde Jesús había tomado la cena, sube al segundo piso y ahí se quedan, ¿verdad? Y con él los otros 11, María, la madre de Jesús, y otras mujeres y sus hermanos. María está en esa pequeña comunidad, en semilla, que son los apóstoles, en esa comunidad que es la iglesia. Y desde el inicio de la iglesia, ahí está María. Y desde que esa iglesia es fecundada por el Espíritu Santo en Pentecostés, que les abre las puertas a la iglesia no se funda en Pentecostés. La iglesia viene desde Adán, ¿verdad? Y la iglesia en concreto la empieza Jesús, es el nuevo pueblo de Dios, lo empieza Jesús llamando a sus discípulos, siendo una comunidad. Es en Pentecostés donde a la iglesia se le abren las puertas, ¿verdad? Y desde esa apertura de puertas, allí está María. Desde también que Jesús empieza a juntar sus discípulos, empieza la iglesia, allí está María, en el primer signo, en las bodas de Caná. Y en esta apertura oficial de la iglesia, allí está María. María siempre está en la iglesia. María, desde que también Juan la recibe en su casa, Juan simbolizando a los discípulos, a los creyentes, está en la iglesia, porque ella es la primera creyente, la primera mujer que cree y que recibe la palabra. Es la primera cristiana, es la cristiana más cristiana de todos. Ella es María. Tan cristiana que recibe a Cristo, tan cristiana que engendra a Cristo, tan cristiana que hace nacer a Cristo, tan cristiana que recibe la palabra, tan cristiana que medita la palabra, tan cristiana que está desde el primer momento, es la más cristiana de todas. Ella es la modelo de cristianos. Y todos los cristianos tenemos que tenerla como modelo. Dejo aquí este texto, el último texto es también hermoso, es de San Pablo, un único texto en que Pablo nos habla de María, también un poco de refilón, pero que escarbando tenemos y alcanzamos y encontramos riquezas grandísimas. El texto está en Gálatas, el capítulo 4, los versículos 4 y 5. Los leo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Todo el capítulo 3 y 4 de Gálatas tiene un denso contenido teológico, tiene mucha teología y Pablo intenta explicar y fundamentar su tesis de la justificación por la fe. No es la ley lo que nos justifica, o sea, lo que nos salva, no es por el cumplimiento de la ley por lo que nos salvamos, sino que nos salvamos por Jesús. Jesús es el único que nos salva y poniendo nuestra fe en Jesús nos llega la salvación, nos llega la justificación. Y esa justificación, Pablo pone el ejemplo de la mayoría de edad. Cuando éramos niños era el periodo en que estábamos bajo la ley, pero ha llegado la plenitud de los tiempos y ha llegado la plenitud de la vida. Y esa plenitud la trae Cristo. Esa plenitud la trae, la plenitud que hace pasar la ley a otro ámbito, no la destruye. No he venido a acabar con la ley, sino a perfeccionarla. Y comienza el ámbito de la fe en Cristo, ¿okay? Lo compara a la vida madura. ¿Okay? Ya hemos madurado, ya no somos niños. Y la maduración es justamente la fe.
Ese momento de maduración de la fe se realiza por medio de una mujer, nacido de una mujer. Es Cristo, que tiene que ser hombre, no es solamente Dios el que nos salva. Dios estuvo todo el Antiguo Testamento intentando salvarnos, ¿verdad? Y nos salva, por supuesto, pero es Dios hecho hombre. Se necesitaba que se hiciera Dios hombre. Era necesario, entre comillas, que se hiciera Dios hombre y que fuera un hombre verdadero. Y por eso Pablo dice, nacido de mujer. No era una imaginación, no. Nacido bien de mujer. Y el nacimiento de Jesús, en español decimos, una persona nació, yo nací, Pepito nació. Y nos da la impresión de que yo soy el sujeto de la acción, como si yo dijera, yo me nazco, yo nací, yo me nazco. En latín y en el original en griego y en otras muchas lenguas no es yo nació, se traduciría como me nacieron. Me nacieron, porque el que nace no hace mucho esfuerzo para salir de allí. La que hace esfuerzo es la mujer, que puja y puja y puja. Y hace esfuerzo, o sea, una persona es nacida, natus es, ¿ok? Ha sido nacida. Bien, entonces la salvación, la madurez de la humanidad llega por Cristo a través de una acción activa de María, de una mujer, que es María. ¿Qué es María? María tiene una colaboración activa. Dios no la utiliza como un cacharro o como una cosa. No. Dios espera a que en la anunciación diga, sí, fiat, yo soy la esclava. Y María en ese sentido colabora en la redención, en la salvación y en la justificación. Colabora libremente y voluntariamente, dice sí. Y en el nacimiento de una mujer, por una mujer, María colabora. María recibe a Jesús, lo hace crecer y lo hace nacer. María completamente está dentro del plan de salvación del Padre y está incorporada al misterio de Cristo por medio de la encarnación. Así lo quiso Dios. No es que así lo quiera yo o que así lo quiera la iglesia. Así lo quiso Dios, que naciera de una mujer y que una mujer colaborara de una manera activa y real en la salvación de la humanidad, en la justificación de la humanidad de la que nos habla Pablo en Gálatas. Termino con esto porque ya estamos llegando. En un minuto déjenme terminar con una pequeña oración. Me traje un libro hermoso que se llama El libro del culto a la Virgen. Un libro gordote, enorme, que tiene todo, tiene explicaciones de la Sagrada Escritura sobre la Virgen, tiene devociones, tiene de todo, advocaciones marianas, apariciones marianas, María en la liturgia, María en la historia, María, muy bonito. No es mío, me lo prestó el padre Marcos, pero tiene un himno que es muy conocido por todos, que se llama el himno Acacistos. Himno Acacistos, que es propio de la liturgia del oriente de Europa, sobre todo de los ortodoxos, pero también de católicos del oriente de Europa. De rito oriental, de ritos orientales, no del extremo oriente, del rito oriental del oriente de Europa y del oriente cercano y medio. Este himno es un himno dedicado a la Virgen María, es un acacistos. Acacistos quiere decir que se tiene que rezar de pie, yo lo voy a rezar sentado, ¿verdad? Pero cuenta la historia de María, es larguísimo, voy a leer solo una estrofa en honor a nuestra Madre Santísima. Un arcángel excelso fue enviado del cielo a decir, Dios te salve a María. Contemplándote, oh Dios hecho hombre, por virtud de su angélico anuncio, extasiado quedó ante la Virgen y así le cantaba. Salve, por ti resplandece la dicha, salve, por ti se eclipsa la pena, salve, levantas a Adán el caído,
Salve, rescatas el llanto de Eva. Salve, oh cima encumbrada a la mente del hombre. Salve, abismo insondable a los ojos del ángel. Salve, tú eres de veras el trono del rey. Salve, tú llevas en ti al que todo sostiene. Salve, lucero que el sol nos anuncia. Salve, regazo del Dios que se encarna. Salve, por ti la creación se renueva. Salve, por ti el Creador nace niño. Salve, Virgen y Esposa. Amén. Dios les bendiga y muy buenas noches.